Una mujer herida, perseguida por hombres armados, y un niño huérfano que decide protegerla sin saber quién es. El capitán Morris y sus patrullas no perdonan a los que dan refugio a los que consideran enemigos. Pero Caleb, con solo 10 años, trazó un plan tan audaz que cambió el destino de ambos. Y escuchen bien lo que ocurrió después, porque la justicia, esta vez, no solo sobrevivió, renació. El viento del norte soplaba con un silbido seco, arrastrando arena caliente por la superficie resquebrajada del cañón. La tierra, resquebrajada por años de sequía y pisoteada por botas, cascos y ruedas pesadas, parecía guardar silencio por respeto a todo lo que ya no existía. En medio de ese paisaje árido, donde incluso los cactus parecían rendidos, caminaba un niño de 10 años con la mirada endurecida por la pérdida. Se llamaba Caleb. Tenía el pelo sucio de polvo y los pies vendados con tela desgastada. Desde que el fuego arrasó la cabaña donde vivía con su padre, un herrero humilde, Caleb vagaba por los bordes del mundo civilizado. Comía lo que encontraba, dormía donde podía y hablaba solo en sueños, cuando la soledad se le colaba hasta los huesos. Aquel día, al acercarse a los restos de una carreta volcada, no esperaba encontrar nada útil. Solo cenizas, un esqueleto de madera quemada, una rueda aún humeante. Pero entonces la vio. Al principio pensó que era una parte del terreno, una forma amorfa medio cubierta de arena, sin color, sin movimiento. Pero al acercarse notó el contorno de un cuerpo, una mujer. Su brazo izquierdo estaba torcido de forma alarmante y su rostro manchado de una mezcla de polvo y sangre seca. El asta rota de una lanza sobresalía a su lado como si el suelo mismo la rechazara. Parecía dormida o muerta. Caleb retrocedió instintivamente. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Tenía miedo. No porque ella fuera peligrosa, ni siquiera sabía si respiraba, sino porque cada vez que encontraba algo que aún se movía en aquel paisaje, venía acompañado de gritos o disparos. Pero entonces ella abrió los ojos y lo miró. No había súplica ni terror en su mirada, tampoco rabia. Lo que vio en sus ojos fue resignación. Y algo más hondo, algo que no tenía nombre, pero que hizo que el niño se quedara quieto. Era la primera vez en meses que alguien lo miraba como si importara, como si fuera real. Sin saber por qué, sin pensarlo, Caleb se agachó, tocó su frente, estaba ardiendo. La mujer intentó hablar, pero solo logró mover los labios. Él sacó una pequeña cantimplora que había guardado como un tesoro. Le acercó el borde a los labios, bebió apenas unas gotas, cerrando los ojos con un suspiro quebrado. Entonces, con un hilo de voz apenas audible, dijo: «No dejes que ellos me encuentren». Caleb no preguntó quiénes eran ellos, ni por qué la buscaban, ni qué había hecho. A esa altura había aprendido que en el desierto las palabras podían ser trampas. Lo único que entendía era que esa mujer necesitaba ayuda, y estaba sola, como él. Miró alrededor. El sol estaba alto, y el cielo no ofrecía sombra. A unos metros había una formación de rocas que creaba una especie de grieta inclinada, un refugio improvisado que ya había usado antes. Con esfuerzo, empujó el cuerpo de la mujer arrastrándola con ambas manos, cuidando de no tocar su brazo herido. Tardó más de 1 hora. El sudor le corría por la espalda, la arena se le pegaba a la piel. Una vez a salvo en la sombra, le limpió la herida con trapos raídos que llevaba atados a su cinturón, los mismos que había usado con su padre la noche del incendio. Le aplicó barro frío en el brazo, como le había enseñado su madre cuando él se había torcido el tobillo una vez en el bosque. No era mucho, pero era todo lo que tenía. La mujer jadeaba, tenía fiebre, pero estaba viva. Caleb se sentó a su lado, sin decir palabra. La observó mientras dormía con respiración irregular.
Sus trenzas deshechas caían sobre el pecho, sus pómulos marcados hablaban de alguien que no se rendía fácilmente. Aún herida, había una firmeza en su rostro que le resultaba casi sagrada. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero por alguna razón que no entendía, Caleb sintió que desde ese momento su camino y el de ella estaban entrelazados, y que si ellos volvían, él no huiría. Los días se sucedieron con lentitud bajo el cielo abierto del desierto, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Caleb permanecía cerca de la mujer, en silencio, cuidándola con la torpeza paciente de alguien que jamás había aprendido a cuidar a nadie, y sin embargo lo hacía con total entrega. Recogía agua antes del amanecer, cazaba lagartijas, mantenía la fogata apenas encendida por las noches, solo lo suficiente para calentar piedras y colocarlas junto a su cuerpo, evitando que el frío del desierto la consumiera. Ella aún no le había dicho su nombre, hablaba poco, y cuando lo hacía entre sueños. Durante la noche se revolvía con fiebre, y sus labios murmuraban palabras en una lengua que Caleb no entendía, pero que se le quedaban grabadas como si las conociera de otra vida. Chasca, petara, sangre, no, no aún. A veces lloraba, a veces apretaba los puños. Una noche gritó. Caleb corrió a sujetarla, y ella lo apartó con una fuerza que no parecía venir de su cuerpo agotado. Sus ojos se abrieron brevemente, y por un segundo no lo reconoció. Estaba lista para defenderse incluso contra un niño. Pero cuando se dio cuenta de quién era, sus músculos se relajaron. Murmuró algo parecido a «perdona», y volvió a cerrar los ojos. Caleb se despertó cada mañana con preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Quién era ella realmente? ¿De qué escapaba? ¿Quiénes eran ellos? Y sobre todo, ¿por qué había algo en ella que imponía respeto incluso en su estado más vulnerable? La respuesta le llegó sin que la buscara. Una mañana, mientras ella dormía profundamente, agotada después de una fiebre alta que casi la dejó inconsciente, Caleb revisó las pocas pertenencias que ella mantenía cerca. No por curiosidad, sino por instinto de protección. Si algo ahí podía ayudarla, él debía saberlo. Dentro de un pequeño envoltorio de tela, entre trozos de cuero seco y un trozo de raíz, encontró un amuleto. Era pequeño, tosco y hermoso al mismo tiempo. Estaba tallado en hueso con precisión, y mostraba la figura estilizada de un halcón con las alas extendidas, las garras abiertas como si descendiera en picado. Sus ojos, dos diminutos puntos oscuros, parecían observarlo. Caleb se quedó helado. Recordaba ese símbolo. Lo había visto tallado a cuchillo en una de las mesas de los barracones de Fort Pierce, donde trabajó un tiempo recogiendo agua. Había oído a los soldados hablar de él, el halcón de guerra de los Lakota del Río Negro, una tribu casi extinguida, arrasada por los traficantes de armas y los buscadores de oro, pero que según decían no había desaparecido del todo. Decían que quedaba un pequeño grupo escondido en la sierra, y que lo lideraba una mujer que nadie había visto dos veces con vida. Una figura envuelta en misterio, que aparecía y desaparecía como un fantasma. Algunos aseguraban que era una leyenda, una invención de los guerreros que se negaban a rendirse. Otros juraban que era real, que se llamaba Petara y que había jurado no detenerse hasta hacer justicia por cada uno de los suyos. ¿Y si era cierto? Caleb miró a la mujer, dormida, envuelta en una manta remendada, con el rostro sereno pese al sufrimiento. Se fijó en sus trenzas, en sus manos curtidas, en la cicatriz bajo su oreja izquierda, apenas visible bajo la sombra. Cada detalle parecía encajar con la imagen de la guerrera invisible. Todo su cuerpo hablaba de alguien que no había nacido para rendirse. Y ahora, esa mujer dormía bajo su protección. Herida, débil, sola. Caleb podía ser Petara, la misma Petara de la que los colonos hablaban con temor y los apaches con reverencia, la mujer que nunca dejaba testigos salvo a un niño. Caleb guardó el amuleto con cuidado, exactamente como lo había encontrado. Luego se alejó y se sentó fuera del refugio, con la vista fija en el horizonte. No sabía qué debía hacer, no entendía todo, pero sí entendía una cosa. Si alguien la encontraba, si alguien la entregaba, ella moriría.
Y no solo ella. Con ella moriría algo más grande, la esperanza de quienes aún creían que se podía resistir, aunque fuera en silencio, aunque solo fuera desde una cueva en el desierto. Y en lo más profundo de su corazón, Caleb supo que prefería callar y proteger ese secreto, aunque no lo comprendiera del todo, antes que traicionar a la única persona que lo había mirado como si fuera más que un niño perdido. El amanecer llegó distinto aquella mañana. El viento ya no traía el silencio habitual del desierto, sino algo más grave, más seco. Caleb lo sintió antes de escucharlo. Un murmullo irregular en el aire, un temblor en el suelo, como si la tierra respirara con ansiedad. Luego, los ladridos. Primero uno, luego dos, luego una jauría que rompía el aire con gruñidos y aullidos, cada vez más cerca. El niño se incorporó de golpe desde donde recogía ramitas secas. Escuchó claramente el galope de varios caballos acercándose desde el sur. Voces, órdenes, madera golpeando cuero. Y ese tono que no se olvida, el tono de hombres que han salido a cazar. Corrió, las piedras golpeaban sus tobillos, su respiración ardía. Cuando alcanzó la grieta donde se escondían, el sol ya iluminaba con crudeza los bordes del cañón. Ella estaba despierta, sentada como si esperaba el final. Temblaba, con la espalda apoyada contra la roca y la herida nuevamente abierta, manchando el vendaje improvisado. En su mano, el cuchillo que siempre llevaba cerca, pero ya no era solo defensa, era decisión. Sus ojos no eran los mismos. No había rastro de la calma dolorosa con la que lo había mirado días atrás. Había fuego, un fuego crudo, primitivo, el tipo de furia que no tiembla ante la muerte. Estaba lista. Si iban a encontrarla, ella pelearía. Pero entonces, al verlo entrar, jadeando, con la cara tiznada de polvo y miedo, algo cambió. El cuchillo bajó apenas. El fuego se quebró un instante. «No tienes que quedarte», dijo con voz ronca, casi sin aire. «Ya hice demasiado daño». «No vas a morir aquí», susurró él. «No vas a morir sola». Ella no respondió, solo lo miró largo rato, como si lo midiera, como si pesara lo que él era contra todo lo que ella había perdido. Luego bajó la mirada. El sonido de los perros se acercaba, no había tiempo que perder. Caleb pensó con rapidez. Recordó las rutas que había caminado los días previos, los recodos del cañón que los hombres a caballo evitarían. Corrió hacia su pequeña bolsa de tela y sacó lo poco que tenía. Unos trozos de ropa vieja, un pañuelo que había usado para limpiar la herida y una rama afilada. Afuera, entre cactus y matorrales, manchó la ropa con sangre seca del vendaje, la rasgó en tiras y las dispersó como si alguien hubiera huido en dirección contraria. Luego, con la rama, dibujó huellas falsas, profundas, como las de alguien herido que se arrastraba. A un lado, pisadas pequeñas, ligeras, como las suyas. Sabía que los rastreadores seguirían cualquier pista que tuviera lógica. Los guiaría hacia la garganta sin salida, un lugar donde el viento se acumula entre paredes de roca y donde, si el clima cambiaba, las corrientes podían volverse letales. Cuando terminó, ya los caballos se oían cerca. Corrió hacia la grieta, se dejó caer a su lado. Ambos se encogieron bajo la roca mientras la tierra vibraba con la llegada del escuadrón. Desde la sombra, Caleb miró entre las piedras. Reconoció el uniforme del hombre que iba al frente. Tenía una postura recta y el rostro cubierto por una sombra que no necesitaba expresión para imponer miedo. «Capitán Morris», susurró Petara, como si ese nombre quemara. El capitán detuvo su caballo. Se agachó a ver las telas, dio una orden corta. Los hombres lo siguieron. Uno tras uno, los caballos se dirigieron hacia el cañón equivocado. La tormenta llegó por la tarde. No fue una tormenta de agua, sino de arena y viento. El cielo se cubrió con una capa rojiza y la visibilidad se desvaneció como si el mundo entero se hubiera cerrado. Desde un risco alto, Caleb y la mujer observaron a la patrulla quedar atrapada entre las paredes del desfiladero. Los caballos relinchaban, los hombres gritaban para no perderse entre el polvo. No era un desastre, no morirían, pero no la encontrarían ese día, ni al siguiente. Cuando el viento cesó, solo quedó el silencio.
Petara, porque ahora él no dudaba que ese era su verdadero nombre, lo miró, no con la dureza de una guerrera, ni con la distancia de una fugitiva. Lo miró con algo que no necesitaba palabras, algo que temblaba entre gratitud, sorpresa y respeto. No dijo nada, pero en ese silencio compartido, entre polvo, heridas y una noche que caía con lentitud, Caleb supo que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo un niño que ayudaba a una desconocida, y ella ya no era solo una leyenda. Ahora estaban del mismo lado. El camino hacia el sur serpenteaba entre rocas y polvo, bajo un sol que parecía más cercano cada día. Caleb avanzaba con la determinación de quien ya no tenía opción de detenerse. Cada paso que daban alejaba a Petara de la muerte, pero también los acercaba al borde de sus propias fuerzas. Ella apenas podía caminar. Su herida seguía abierta por dentro, aunque ya no sangrara. A veces su respiración se volvía irregular y tenía que detenerse para aferrarse a la corteza de un árbol seco o a su propio bastón improvisado. Caleb la sostenía sin decir palabra, aguantando su peso sin quejarse, como si lo hubiese hecho toda la vida. Durante el día, él salía a buscar agua, moviéndose como una sombra entre la maleza. Aprendió a cazar serpientes pequeñas, a asarlas con cuidado y repartirlas en silencio, sin dramatismo. En las noches, ella dormía en posición fetal, con la frente empapada por fiebre. Y él, en lugar de dormir, le colocaba piedras tibias en los costados o mojaba un trapo con agua para calmarla. No era su madre, pero cuidarla lo hacía sentir menos solo, y quizá, por primera vez, útil. Pero cada jornada los dejaba más expuestos. El terreno se volvía más abierto, más vigilado. Caleb lo sabía, y ella también. Una tarde, mientras descansaban bajo un grupo de arbustos bajos, un crujido de ramas los alertó. Demasiado tarde. Aparecieron 4 hombres a caballo, uniformes polvorientos, insignias apagadas por el sol. No eran soldados regulares, pero sí sabían a quién buscaban. Uno de ellos desenfundó su arma, mientras otro descendía con paso decidido. «Ahí está», dijo uno de ellos, señalando a Petara. «Vaya con lo que nos topamos». Caleb dio un paso al frente. El corazón le latía con fuerza, pero no tembló. Se interpuso entre ellos y la mujer, levantando los brazos. «¡Es mi madre!», gritó. «No le hagan daño, está enferma nada más». Hubo un segundo de desconcierto, pero solo uno. Uno de los hombres, más viejo, se le quedó mirando. Entrecerró los ojos, luego frunció el ceño con lentitud, como si rebuscara en la memoria. Yo te he visto antes. Se acercó un poco más. Sí, en Dry Creek, el hijo del herrero, el bastardo que escapó del incendio. Caleb no alcanzó a reaccionar. El hombre levantó el brazo y lo golpeó con el dorso de la mano. Cayó de rodillas. Otro lo sujetó por la camisa y lo empujó contra un árbol. Lo ataron rápido, sin compasión. No era la primera vez que trataban así a un niño. Petara intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Su pierna falló, sus brazos temblaron, pero sus ojos ardían, fijos en ellos, en Caleb. Ella no dijo nada, no gritó, solo observó mientras uno de los hombres escupía cerca del niño y murmuraba: «Criaturas así no deberían seguir vivas». Y luego se alejaron para preparar algo cerca del campamento improvisado. Caleb se desvaneció. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando abrió los ojos, la noche había caído. El aire olía a polvo y a hierro. Su cabeza latía. Estaba atado a un poste, con los brazos hacia atrás, el rostro manchado de sangre seca. Y entonces, un sonido. Pasos. Algo se arrastraba entre las sombras, un susurro apenas audible, una rama rota. La figura que emergió de la oscuridad no era la misma que él había cuidado durante semanas. Era ella, pero distinta. Cubierta de polvo, la trenza suelta como un látigo, la respiración agitada. El cuchillo en la mano derecha aún goteaba.
En su ropa se veían cortes, manchas, sus ojos estaban abiertos, completamente despiertos. Se detuvo frente a él, lo miró, y con una sola mano cortó las cuerdas. Caleb cayó hacia adelante, pero ella lo sostuvo. No dijo una sola palabra, no explicó, no pidió perdón. Solo se quedó allí, sujetándolo, mientras el viento nocturno acariciaba su rostro endurecido. En su silencio había algo más poderoso que el miedo o el llanto. Había una promesa no dicha, que nunca más lo dejaría solo, que nadie volvería a tocarlo. Petara se enderezó, lo ayudó a levantarse. A su alrededor, en la oscuridad, yacían los restos del precio que se paga por salvar a alguien. Y Caleb, aún mareado, supo que esa noche, por segunda vez, ella había vuelto a nacer. Pasó casi un mes desde aquella noche. El camino no fue fácil, ni para el cuerpo ni para el alma. La herida de Petara tardó en cerrar, y aunque su paso se volvió más firme con los días, aún llevaba el brazo inmovilizado y el rostro marcado por el cansancio. Caleb, en cambio, parecía más grande, no porque hubiera crecido, sino porque en sus ojos ya no habitaba un niño. Subieron las laderas del sur guiados por la memoria de Petara. A través de senderos ocultos entre rocas y arbustos, cruzaron barrancos y riachuelos secos, hasta que una mañana fría llegaron a un claro escondido entre las montañas. El viento soplaba entre los árboles como un suspiro contenido. Allí, en el corazón de la sierra, entre los troncos altos de los álamos, surgió un círculo de tiendas cubiertas de piel curtida, apenas visibles entre la niebla. Era un asentamiento silencioso, que respiraba como un solo cuerpo. La última raíz viva de un pueblo que había sido arrancado de la tierra una y otra vez, pero nunca por completo. No habían dado más de 3 pasos cuando se escuchó un grito. 4 hombres emergieron entre los árboles, armados con lanzas y arcos tensos. Se posicionaron como una muralla delante de ellos, sin hacer preguntas. Miraban a Petara con cautela, sin reconocerla. La mujer dio un paso adelante, lentamente, sin mostrar miedo. El viento movía su manto de pieles como alas. Entonces, una voz quebrada se alzó detrás de los guerreros. ¡Petara! Una anciana, delgada como una rama seca, se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas. Lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Los demás no entendieron al principio, pero cuando uno de los más jóvenes miró de cerca el rostro de la mujer, soltó la lanza de golpe. ¡Es ella!, gritó. ¡Es la halcón! El silencio se quebró. Uno tras otro, hombres, mujeres y niños fueron saliendo de las tiendas. Rostros endurecidos por el exilio se llenaron de emoción. Algunos lloraban, otros no podían creerlo. Petara, la que muchos creían caída, estaba allí, de pie, viva. La mujer no dijo palabra, solo giró la cabeza y buscó a Caleb, que se había detenido unos pasos atrás sin saber si debía avanzar. Ella volvió a caminar hacia él. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Petara se arrodilló frente al niño. Se arrodilló lentamente, con dificultad, pero con una solemnidad que silenció a todos. Las montañas mismas parecieron contener el aliento. Tomó su rostro entre las manos. Eran manos duras, curtidas, por el combate, por el frío, por la tierra. Pero en ese momento, temblaban. Con una voz apenas audible dijo: «No sabías a quién salvabas, Caleb, pero yo sí sé quién me salvó». Él bajó la mirada, con los labios apretados, sin saber cómo responder. No lo necesitaba. Petara se puso de pie, se volvió hacia los suyos y dijo con fuerza: «Este niño caminó conmigo cuando ya no podía caminar. Me dio agua cuando tenía fiebre. Me defendió cuando yo no podía levantar un arma. No me debe nada, pero yo le debo la vida». Un silencio reverente se extendió por todo el círculo. Nadie discutió. Aquella noche, Caleb no durmió en un rincón ni junto a los caballos. Le dieron una manta tejida a mano, pan caliente y un sitio frente al fuego. No como esclavo, no como huésped, sino como uno de ellos. Como el niño que había devuelto algo que parecía perdido. Años después, cuando el nombre de Petara volvió a circular entre los pueblos del desierto, ya no se hablaba de una sombra solitaria. Ahora se hablaba de 2 figuras.
de una mujer que había desafiado la desaparición de su gente, y de un joven que caminaba a su lado, silencioso, firme, con los ojos atentos y el corazón de alguien que conocía el precio de una vida. Decían que ese joven no tenía nombre, que nunca hablaba de dónde venía, que su pasado se había quedado entre el polvo del desierto. Pero los que conocían la verdad sabían que ella lo llamaba algo más grande que hijo. Lo llamaba esperanza.